Hace poco más de un año, Claudia Sheinbaum tomó una decisión que parecía simple, pero que terminó moviendo una pieza clave de la industria automotriz en México. Levantó el teléfono y llamó directamente a Mary Barra. No buscó primero al representante de General Motors en México, tampoco pasó por el equipo de relaciones institucionales ni por intermediarios. La llamada fue directa al CEO global de General Motors, la mujer que encabeza la compañía automotriz más grande de Estados Unidos y una de las corporaciones más influyentes del mundo. Y la pregunta que puso sobre la mesa no sonó como una negociación fría entre una presidenta y una empresa multinacional. Fue una pregunta directa, casi de sentido común, una pregunta que cualquier mexicano pudo haberse hecho al ver las calles del país. ¿Por qué el coche favorito de los mexicanos no se fabrica en México? Lo primero que les dije es: queremos que se queden en México. No piensen en irse fuera de aquí. Aquí tenemos a los mejores trabajadores del mundo. Aquella conversación, que comenzó como una propuesta planteada hace poco más de un año, terminó convirtiéndose el día del anuncio en una inversión de $1,000 millones, en 80,000 vehículos que dejarán de importarse desde Asia y en miles de nuevos empleos que quedarán arraigados en territorio mexicano. Pero hay que decirlo claro. Lo verdaderamente relevante de esta historia no son únicamente las cifras, sino la rapidez con la que ocurrió todo. En política industrial, lograr que una llamada telefónica se transforme en una planta de producción operando en menos de 2 años es algo fuera de lo común. Normalmente, este tipo de procesos toma muchos años, incluso lustros completos. Esta vez no fue así. Y la razón por la que el proceso avanzó con esa velocidad explica mucho del momento económico e industrial que México está atravesando. Yo quisiera reconocerle a nuestra presidenta la coordinación, la dirección, porque ella ha encabezado las reuniones. Ella hizo las llamadas. Ese es el primer acuerdo de nuestra presidenta y un CEO global que implementamos nosotros, Paco y yo, y otros compañeros y otras compañeras. Pero para entender por qué esa llamada pudo hacerse justo en ese momento y por qué encontró condiciones para convertirse en inversión real, hay que mirar lo que México venía preparando en silencio desde antes de que Trump anunciara sus aranceles. Porque el Plan México no apareció como una reacción improvisada frente al caos. El Plan México se estaba construyendo desde antes, y esa diferencia cambia por completo la lectura de lo que está ocurriendo. Hay una diferencia enorme entre un gobierno que reacciona tarde y un gobierno que se adelanta. Reaccionar significa correr detrás del problema, apagar incendios cuando las llamas ya están encima. Anticipar, en cambio, significa levantar barreras, preparar rutas y construir cortafuegos antes de que el incendio llegue. Cuando Claudia Sheinbaum ganó la elección en junio de 2024, los aranceles de Trump todavía no eran una realidad concreta. Eran una posibilidad, una amenaza que se veía venir en el horizonte y que muchos gobiernos de la región prefirieron ignorar hasta que ya no pudieron hacerlo. México tomó otro camino. Antes incluso de asumir el cargo, Sheinbaum reunió a su equipo con una pregunta muy precisa. Si las reglas de comercio internacional cambian, si exportar se vuelve más caro, más complicado y más incierto, ¿qué hacemos con el corazón de nuestra manufactura? Esa pregunta fue el punto de partida del Plan México. No se trató de un plan de emergencia armado con el agua al cuello, ni de una respuesta desesperada ante una crisis ya desatada. Fue una estrategia construida con anticipación, con diagnóstico y con una lógica muy clara. Producir más dentro de México para atender el mercado nacional, bajar la dependencia de importaciones y fortalecer la cadena industrial interna antes de que el entorno externo obligara al país a hacerlo bajo presión. La industria automotriz fue el primer frente porque era, al mismo tiempo, el sector más expuesto y uno de los más importantes para la economía mexicana. México exporta millones de vehículos cada año, pero también importa decenas de miles de autos para su propio mercado interno. Muchos de esos vehículos llegan desde Asia y, en varios casos, se fabrican con piezas que no tienen ningún componente mexicano. Se presentó el Plan México, que decimos que es como nuestra hoja de ruta de qué debemos hacer, que debemos lograr para hacer frente a los cambios que tenemos. No ser reactivos, sino adelantarse, ser rápidos en las acciones que tomemos. Cuando Trump llegó a la presidencia y dio a conocer una política de aranceles generalizados contra los vehículos importados, México no estaba esperando a ver qué pasaba. El país ya tenía una ruta definida. No hubo reacción desesperada, no hubo decisiones al vapor ni improvisación de último momento. Lo que hubo fueron encuentros con CEOs globales, planteamientos concretos sobre la mesa y un mensaje muy claro dirigido a las grandes empresas automotrices. Permanezcan en México, inviertan en México y produzcan en México.
Porque aquí cuentan con algunos de los mejores trabajadores del mundo y con un gobierno federal que ya tiene claro hacia dónde quiere llevar la política industrial del país. Y la respuesta que dieron esas empresas ante el planteamiento mexicano es uno de los datos que prácticamente ningún medio está explicando con la fuerza que merece. Porque lo que los CEO globales dijeron sobre los trabajadores mexicanos no fue una frase de cortesía, no fue protocolo empresarial ni simple diplomacia para quedar bien frente a las autoridades. Fue una valoración técnica, directa y profundamente reveladora. Y eso es precisamente lo que viene ahora. Hay que poner la cifra en contexto, porque entre discursos oficiales, aplausos y fotografías de evento institucional, el dato puede pasar desapercibido. 80,000 vehículos anuales. Esa es la meta de producción que General Motors se comprometió a alcanzar en México para 2030. Pero el punto verdaderamente importante no está solamente en cuántos automóviles se van a fabricar. La clave está en saber de dónde venían antes esos vehículos. Esos 80,000 vehículos no representan simplemente una producción nueva que se agrega al mercado mexicano. Se trata de unidades que actualmente llegan importadas desde Asia, que recorren medio mundo en barco, que entran por puertos mexicanos sin contenido nacional y que después se venden dentro del mercado interno sin haber generado aquí un solo empleo, un solo peso en salarios ni una sola pieza fabricada por manos mexicanas. Eso es exactamente lo que cambia con este acuerdo. Cuando Marcelo Ebrard lo explicó durante el evento, fue directo al punto. Señaló que 80,000 vehículos que hoy se están importando a México, que no tienen partes mexicanas y que tampoco son ensamblados en territorio nacional, comenzarán a producirse en el país entre este momento y el año 2029. Para 2029, México tendrá dentro de su propio territorio la producción de 80,000 vehículos que hoy todavía llegan desde el extranjero. Dicho de otra forma, 80,000 vehículos que actualmente se importan, que no incorporan componentes mexicanos y que no se ensamblan en México, empezarán a producirse en el país de aquí a 2029. Pero el anuncio no se queda únicamente en ensamblarlos. El objetivo es que, de manera progresiva, cada vez más componentes también sean fabricados en México, y no solo montados en plantas mexicanas con piezas traídas de otros países. Esa diferencia es fundamental, porque no es lo mismo ensamblar que fabricar. Ensamblar puede generar empleos. Sí, pero fabricar construye una cadena mucho más profunda. Fabricar implica proveedores, técnicos especializados, ingenieros, plantas de autopartes, capacitación, salarios mejor conectados con la industria y un ecosistema productivo propio. La distancia entre una cosa y otra es la distancia entre participar en media cadena o levantar una industria completa. Los números que ya existen muestran el tamaño de lo que esto puede llegar a significar. General Motors genera actualmente más de 23,000 empleos directos en México. La empresa cuenta con 4 complejos de manufactura ubicados en Estado de México, Coahuila, Guanajuato y San Luis Potosí. Además, en 2025, 1 de cada 4 vehículos producidos en México salió de una planta de General Motors. Un país donde eso ya ocurre, y donde ahora además se van a repatriar 80,000 unidades que antes llegaban desde Asia, no está improvisando su política industrial. Está ejecutando una estrategia con resultados concretos, medibles y verificables. Y dentro de esa estrategia hay un punto específico del mapa mexicano donde todo esto va a tomar forma. Se trata de un complejo industrial que este año cumple 45 años de historia y que hoy está encabezando una transformación que va mucho más allá de la EOI Group. Ese lugar es Ramos Arizpe. Y lo que se está construyendo dentro de ese complejo explica por qué este anuncio importa no solo para 2030, sino para el futuro industrial de México. Hay ciudades que terminan marcando épocas enteras en la historia de la manufactura. Detroit definió buena parte del siglo XX automotriz en Estados Unidos. Wolfsburgo se convirtió en símbolo de la manufactura europea después de la guerra. Y en este momento, en México, hay una ciudad de Coahuila que está empezando a escribir su propio capítulo dentro de esa misma historia. Se llama Ramos Arizpe y este año llega a 45 años de historia como complejo manufacturero de General Motors. Pero lo que está pasando dentro de ese complejo, en este momento, ya no pertenece únicamente a la historia de las últimas 4 décadas y media. Lo que ocurre ahí apunta directamente a los próximos 45 años de la industria automotriz en México. Ramos Arizpe no es solamente el sitio seleccionado para fabricar el Aveo y el Grúa a partir de 2027. Es también el complejo donde General Motors ya produce vehículos eléctricos en territorio mexicano. No está hablando de planes futuros, no está haciendo estudios preliminares, no está evaluando si conviene o no conviene. Ya los está fabricando. Hoy,
En este momento, esa operación funciona con más de 5,000 trabajadores, 5 plantas integradas y una ingeniera mexicana, Alicia del Valle, al frente de todo el complejo. Y hay que decirlo claro, ese dato no es secundario. Es una señal contundente de que esto no se trata de una inversión de imagen, ni de un anuncio diseñado para verse bien frente al gobierno mexicano en una coyuntura política conveniente. Lo que General Motors está haciendo en Ramos Arizpe es una apuesta de fondo, de largo plazo, sobre el futuro de la movilidad en América del Norte. General Motors ya es el productor número 1 de vehículos eléctricos en México, y es precisamente en Ramos Arizpe donde esa nueva etapa industrial está dejando de ser promesa para convertirse en realidad. Quiero subrayar algo muy importante. Al frente de esta transformación y de esta planta de clase mundial dedicada a vehículos eléctricos se encuentra nuestra ingeniera Alicia del Valle, directora ejecutiva del complejo. Su papel confirma que el talento mexicano no solo participa en esta transición, sino que también la encabeza desde una posición estratégica, porque el contexto geopolítico que rodea esta decisión no puede separarse de su verdadero significado. Trump impuso aranceles generalizados a los vehículos importados. Esa medida encareció parte de la cadena asiática que abastecía al mercado mexicano, pero al mismo tiempo abrió una oportunidad enorme para México. A raíz de ello, México comenzó a colocarse con más fuerza como el hub de manufactura automotriz más competitivo del continente americano. Un país con acceso preferencial al mercado estadounidense a través del TEMEC, con costos laborales competitivos y con una fuerza de trabajo que los propios CEO globales reconocen como una de las más productivas del mundo dentro de este sector. Ramos Arizpe es la expresión concreta de esa oportunidad. Es la prueba física de cómo un complejo que hace 4 décadas comenzó produciendo motores de combustión, hoy está ensamblando vehículos eléctricos para el mercado de América del Norte. Esa evolución no ocurrió por casualidad. Detrás de esa transformación hay décadas de capacitación técnica, inversión en ingeniería local y una capacidad de adaptación industrial que muy pocas regiones manufactureras en el mundo han logrado demostrar con tanta consistencia y con tanta velocidad. Hoy, el complejo de Ramos Arizpe reúne 5 plantas y el talento de más de 5,000 colaboradores. Con ello, se consolida como un motor de desarrollo para Coahuila y para México, pero también como un referente de la transformación industrial que está viviendo el país. Pero Ramos Arizpe es apenas la parte más visible de una historia mucho más grande, porque detrás de cada vehículo que sale de esa planta existe una red completa de proveedores, técnicos, trabajadores especializados y empresas mexicanas cuyo tamaño real muy poca gente dimensiona. Y cuando se revisan los números, queda mucho más claro porque este acuerdo tiene un impacto que va mucho más allá de Coahuila. Porque cuando se anuncia una inversión industrial, el titular normalmente se queda en la planta, en el modelo que se va a fabricar y en la cifra global. Eso es lo que cabe en un encabezado, en una publicación rápida o en los primeros segundos de un noticiero. Pero la historia de fondo, la que explica por qué este acuerdo con General Motors pesa mucho más de lo que parece, no está únicamente en la planta de Ramos Arizpe ni en los 80,000 aveos anuales. Está en todo lo que ocurre alrededor. Está en esa cadena invisible que sostiene cada vehículo que sale de una línea de ensamble mexicana. Una cadena que multiplica el impacto económico de una sola inversión hasta convertirla en algo que alcanza la vida de cientos de miles de familias que probablemente nunca entrarán a esa planta, pero que forman parte directa o indirecta de todo lo que esa planta mueve. General Motors cuenta en México con una red de 650 proveedores nacionales. Estamos hablando de 650 empresas mexicanas encargadas de fabricar piezas, componentes, sistemas y materiales que después terminan incorporados en los vehículos que salen de sus 4 complejos instalados en el país. A esas 650 empresas proveedoras, General Motors les compra cada año más de 28,000 millones de dólares. Y hay que decirlo claro, no son millones aislados, son miles de millones de dólares moviéndose dentro de la industria mexicana. Esa cifra, por sí sola, coloca a General Motors como uno de los compradores industriales más importantes de producto mexicano en todo el territorio nacional, incluso por encima de sectores completos que hacen mucho más ruido mediático, pero que generan una derrama económica menor. También hay que recordar otro dato clave. General Motors tiene 200,000 empleos vinculados a todas las empresas proveedoras que forman parte de su línea de producción. Y esos 200,000 empleos relacionados con la cadena de suministro no son simples números perdidos en una estadística. Son personas trabajando todos los días. Son obreros en Guanajuato produciendo sistemas de suspensión. Son técnicos en San Luis Potosí ensamblando módulos electrónicos.
Son ingenieros en el Estado de México desarrollando componentes que después viajan a Coahuila para integrarse en un vehículo que puede terminar vendiéndose en Monterrey o en la Ciudad de México. Esto es una red productiva nacional que atraviesa México de norte a sur. Una estructura industrial que, con cada nuevo vehículo que se repatria desde Asia, se vuelve más amplia, más fuerte, más conectada y, sobre todo, mucho más difícil de desmontar. Hay otro dato que termina de explicar la dimensión de lo que está ocurriendo. En 2025, 1 de cada 4 vehículos producidos en México salió de una planta de General Motors. No 1 de cada 10, no 1 de cada 20, 1 de cada 4. Eso representa liderazgo industrial con efectos directos en las exportaciones, en el empleo formal y en la capacidad instalada que México necesita para mantenerse competitivo en un escenario global donde las reglas comerciales están cambiando a una velocidad sin precedentes. Nuestra red de distribuidores es la más experimentada del país, con más de 300 puntos de venta y servicio distribuidos a lo largo del territorio nacional. Además, contamos con el portafolio más completo de la industria automotriz, con más de 40 modelos pensados para cada viaje, cada necesidad y cada propósito de nuestros clientes. Pero en medio de todas estas cifras, hay una historia mucho más pequeña, mucho más cercana y mucho más humana que ayuda a entender por qué este acuerdo llegó justo en este momento y no antes. Una historia que tiene que ver con un automóvil compacto, con una académica de la UNAM y con una pregunta sencilla que terminó moviendo $1,000 millones. Eso viene ahora. Hay momentos dentro de la política económica en los que un detalle personal puede explicar más que 1,000 páginas de análisis macroeconómico. Claudia Sheinbaum tiene un Aveo. No se trata de un dato de protocolo ni de una anécdota fabricada en campaña para conectar con el ciudadano común. Es un hecho verificable que ha formado parte de su vida diaria durante años. Lo tuvo cuando era académica en la UNAM. Lo conservó cuando encabezó el gobierno de la Ciudad de México. Y lo sigue teniendo hoy como presidenta de la República. Se trata de un vehículo compacto, accesible, de bajo consumo y con costos de mantenimiento moderados. Justamente el tipo de automóvil que muchas familias mexicanas de clase media y trabajadora pueden considerar dentro de sus posibilidades reales de compra. Por eso, cuando Sheinbaum se sentó a negociar con Mary Barra, la CEO global de General Motors, no llegó únicamente con un estudio técnico elaborado por una consultora sobre el comportamiento del mercado automotriz mexicano. Llegó con una pregunta directa, nacida de su propia experiencia como usuaria de ese modelo. ¿Por qué? Si el Aveo es uno de los coches más vendidos en México, si es uno de los favoritos de millones de familias mexicanas de clase media y trabajadora, ese vehículo no se fabrica aquí. Porque al final hay una pregunta de fondo. ¿Por qué el dinero que las familias mexicanas destinan al vehículo más vendido o más buscado dentro del mercado nacional termina impulsando empleos, producción y valor agregado en otra región del planeta? Yo lo planteé de manera directa. Si el Aveo es uno de los autos favoritos de los mexicanos, si además se trata de un vehículo accesible para amplios sectores de la población, entonces la pregunta era inevitable. ¿Por qué no se fabrica en México? Y esa misma inquietud se la llevé de frente a la CEO global de General Motors. Hagamos el balance final con todos los elementos sobre la mesa. Una presidenta que toma el teléfono, se comunica directamente con la CEO global de General Motors y le pregunta, sin rodeos, porque el coche más vendido de México no se produce en territorio mexicano. Una respuesta positiva en menos de un año. Una inversión de $1,000 millones. 80,000 vehículos que dejarán de venir desde Asia para ser repatriados a la producción nacional. Un complejo en Ramos Arizpe que ya tiene capacidad para fabricar eléctricos y que ahora incorpora también el Aveo y el Groove. 650 proveedores nacionales integrados a la cadena. 200,000 empleos vinculados a todo ese engranaje productivo. Y, además, un Plan México que fue diseñado antes de que estallara el desorden arancelario provocado por Trump, no como reacción improvisada después del golpe. Hay que decirlo claro, eso no es casualidad, eso es gestión. Y en este punto quiero ser muy directa, porque este anuncio significa mucho más que una buena noticia para la industria automotriz. Lo que está ocurriendo es que México está optando, de manera consciente, por un modelo económico distinto a que dominó durante las últimas 3 décadas. El esquema anterior funcionaba con una lógica bastante simple. Abrirlo todo, exportarlo todo y permitir que el mercado interno se surtiera con lo más barato disponible en cualquier parte del mundo, sin importar de dónde vinieran esos productos ni qué consecuencias tuviera para la industria nacional. Ese modelo sí generó crecimiento en ciertas áreas, especialmente en sectores enfocados a la exportación, pero al mismo tiempo golpeó con fuerza a otras ramas productivas.
Creó empleos ligados al comercio exterior, mientras dejaba al mercado interno expuesto a la competencia asiática. Y, en consecuencia, millones de familias mexicanas terminaron comprando automóviles fabricados en países que protegen sus industrias con una firmeza que México, durante mucho tiempo, simplemente no se permitió ejercer. Por eso el Plan México tiene una lectura más amplia, porque ahí caben todas y todos. Caben las trabajadoras y los trabajadores. Caben empresarias y empresarios. Caben los gobiernos municipales, los gobiernos estatales y el gobierno federal. Caben los comerciantes, las cadenas productivas, las comunidades industriales y, en realidad, caben todas y todos los mexicanos. Es un plan pensado para el país completo, en el que cada sector tiene un papel que jugar. Por eso se le llama Plan México. Lo más importante de este anuncio, desde mi punto de vista, no es solamente el Aveo. Tampoco es únicamente General Motors. Ni siquiera se reduce a los $1,000 millones de inversión. Lo verdaderamente relevante es la señal que se está enviando al resto de la industria. Toda empresa que hoy importa productos para venderlos dentro del mercado mexicano, cuando esos mismos productos podrían fabricarse aquí, está recibiendo exactamente el mismo mensaje que recibió Mary Barra. En México hay un gobierno federal dispuesto a sentarse a negociar. Hay una fuerza laboral reconocida por sus propios directivos globales como una de las mejores del mundo, y hay un mercado interno de 130 millones de personas que merece ser atendido desde dentro del país. Esa combinación, en este momento geopolítico, representa una ventaja que muy pocos países pueden ofrecer al mismo tiempo. México no solo tiene ubicación estratégica, tratados comerciales y capacidad industrial. También tiene consumidores, trabajadores, proveedores y una política pública que está intentando reconstruir el valor nacional alrededor de lo que se compra y se vende dentro del propio país. Si este análisis te ayudó a entender cómo México está reescribiendo su modelo industrial, antes de irte quiero que veas el video que publicamos hace unos días. Es una historia igual de fuerte sobre cómo Sheinbaum está moviendo el tablero político con resultados que ninguna ofensiva mediática ha logrado frenar. Lo encuentras justo aquí arriba. Sheinbaum humilla a Salinas Pliego en vivo y TV Azteca no pudo ocultar su derrota. En México hay dos tipos de personas: las que solo consumen el ruido de cada día y las que buscan entender lo que realmente está pasando detrás de las decisiones importantes. En Detrás del Poder MX llevamos tiempo construyendo ese segundo grupo. Si quieres formar parte de esta comunidad, suscríbete ahora mismo. Aquí te esperamos. Y ahora te leo. ¿Crees que México puede convertirse en el hub automotriz más importante de América del Norte durante los próximos 10 años? ¿O todavía hay algún factor que podría frenarlo? Dímelo abajo en los comentarios.